Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Hoy es 23 de abril y aquí en Barcelona las calles estarán muy pronto repletas de libros y de rosas a precio de caviar. Un año más los lectores curiosarán, comprarán, harán largas colas para que sus autores favoritos les firmen la página de cortesía de ese libro que acaban de comprar. Sant Jordi es un día muy bonito, muy especial, siempre y cuando un carterista no te virle la cartera, cosa que sucede a veces. Para Librújula es un día doblemente bonito y doblemente especial. Hoy inauguramos nuestro propio podcast, con el patrocinio del Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, y la colaboración de la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, ACEC. La cuestión es que a partir de hoy, cada 2 semanas, ofreceremos un nuevo episodio y dejaremos que los libros nos abracen. Nos enamoraremos y nos divertiremos con los libros. Es verdad, nos han dicho que ya existen unos cuantos podcasts de libros, pero la cultura es como la paciencia, como el amor o como la merluza a la vizcaína. Cuanto más, mejor. Y en este día de estreno nos esperan un montón de sorpresas, algunas de ellas de verdad que son históricas. Total, bienvenidos. A ver, científicamente la cosa no se sostiene demasiado, pero aún así tiene su gracia admitir que tal día como hoy murieron Shakespeare, murió Garcilaso de la Vega, nació Nabokov y murió Miguel de Cervantes. Y a este último vamos a dedicar nuestro programa al grandísimo Don Miguel, que fue un pringao de primera y de lejos uno de los mayores genios literarios de la historia. Y es posible que más de uno piense, vaya Cervantes, otra vez, qué pesados, qué aburridos, yo me largo. Pobre Don Miguel, se le lee poco y encima muchos le consideran un rancio. Y a lo mejor la culpa la tiene un cuadro, el famoso cuadro. De hecho, es el único cuadro existente de Cervantes y seguro que a todos nos viene a la cabeza esa pintura austera y gris que convierte a Cervantes en un personaje extremadamente serio. Ese cuadro es una putada. A Cervantes le congeló un pintor anónimo como se congelan los langostinos y algunas sonrisas. Todos hemos visto alguna vez ese dichoso cuadro e inmediatamente hemos sentido un escalofrío porque el retratista hizo un cuadro malo, que no es lo mismo que un mal cuadro. El retratista pintó a Cervantes, distante y solemne, que es como se pinta a los marqueses, a los cardenales y a los salvapatrias. Y luego vinieron los sabios y los expertos, que son gentes que suelen tirar de congelados, y se abalanzaron sobre el cuerpo y lo cubrieron de ensayos y de estudios preliminares. De ahí que al Quijote lo promocionaran primero los ingleses, que por otro lado son más dados a la lectura que nosotros. Aquí Cervantes ya olía a hielo seco. Hay que descongelar a Cervantes, hay que devolverlo a la calidez y a la naturalidad, porque fue el escritor más cálido y más natural que ha habido en España. También fue pícaro, fue buen espadachín, melancólico, mujeriego, criticón, contradictorio, valiente, ingenioso y tremendamente pobre. Cervantes hoy estaría en el bar de la esquina, cagándose en Hacienda, cascándose un carajillo o discutiendo sobre el último Barça-Madrid, que es lo que hacemos un poco todos. Así que tratámosle con respeto, pero sin complejos, hablemosle de tú a tú. Devolvámosle el favor de haber creado la novela con mayúsculas y hablemos de su vida increíble, una explosión de aventuras, sentimientos y literatura, porque esa es la única manera de rescatarlo de la frialdad del cuadro y de que regrese tal cual era, un hombre genial y bueno, cuya única arma fue la palabra. Al fin y al cabo, la palabra es el arma de los pobres, porque sale gratis. Don Iturbe, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Don Iturbe es el director de Librújula, es decir, es mi director, con lo cual si le dedico alguna lisonja, pues tiene un punto de normalidad. Es uno de los críticos literarios y los periodistas culturales más respetados de toda España.
En unos minutos tenemos una llamada con un personaje, no vamos a decir con quién. Es la primera vez en la historia que se hace una entrevista de este tipo. Luego Toni nos recomendará algunos libros para este día de Sant Jordi. Pero antes, ¿por qué se lee tan poco a Cervantes? Bueno, pues porque hay que hacer un esfuerzo para leer a Cervantes, porque no es la clásica, no es un thriller. Cuando Alonso Quijano va a salir a vivir sus aventuras, tarda en salir, da vueltas, van en busca de Aldonza Lorenzo, esa Dulcinea del Toboso. Bueno, tiene su propio tempo, ¿no? Realmente quien busque una novela, digamos, adrenalítica no la va a encontrar, porque El Quijote es una novela sobre todo circular. Es una novela de novelas, una historia de historias, donde llegan las posadas, se sientan, se cuentan leyendas, relatos, historias, ¿no? Y bueno, y tiene esa circularidad que quizá hoy, con este sentido de la prisa, ¿no?, que se nos come, pues quizá Cervantes el pobre no cumple con los requisitos de la modernidad. Claro. Hay algunos datos que son impactantes. El libro ha vendido 500 millones de ejemplares, que son un montón. Pero hay un dato que sí a mí me llama mucho la atención, que es que Cervantes utilizó 22.900 palabras diferentes. Diferentes, insisto, ¿eh? Y nosotros que cuando hablamos y cuando escribimos, yo no sé exactamente, pero igual utilizamos 2.000, 3.000, 4.000 tal vez, ¿no? Es una barbaridad, utilizó casi una tercera parte del diccionario. Sí, era un hombre de letras y a última hora, bueno, era un hombre que se ganaba la vida con la palabra, entre otras muchas cosas, tú lo has dicho, ¿no? Porque él vivió muchas aventuras, fue espadachín, fue cobrador de impuestos con mala fortuna también, pero efectivamente él era un hombre de letras y lo fue hasta el final, y quizá a mí eso es lo que más me admira de Cervantes, ¿no? Cuando él estaba muriendo, le habían dado la extrema unción, todavía estaba corrigiendo el Persiles, ¿no? Uh-huh. Hasta el último momento, hasta el último instante de su vida, ya con la muerte llamando a la puerta, él seguía siendo escritor. Y luego otra cosa que también llama mucho la atención. Alguien contó el número de personajes que hay en las dos partes del Quijote. ¿Sabes cuántos hay? Pues no los he contado. hay un montón. 659 personajes. Algunos de ellos mencionados, pero no dejan de ser personajes, aunque sean terciarios, ¿no? 659 de ellos, solo 50 y pocos son mujeres. 659 personajes, son un montonazo. Son muchos personajes, porque él era una persona de vida, de calle. Realmente ahora a Cervantes que se le ha subido a los pedestales de las academias, pero el Quijote donde sale, donde idea el Quijote es en la cárcel, ¿no? Es alguien, bueno, que estuvo, pues bueno, ya sabemos, ahí preso en Argel, en 1000 batallas, en la cárcel, que pisó mucha calle, que desgastó mucha suela, que las pasó canutas, y al final eso se refleja en esa enorme cantidad de personajes. ¿Por qué se dice que Cervantes inventó la novela moderna? Bueno, pues seguramente porque lo que hace es un tratamiento de la realidad muy novedoso, ¿no? Hay como varios planos de la realidad que ve Don Quijote, esa realidad alucinada, la realidad que ve Sancho Panza. En la segunda parte hay como un cambio de papeles, ¿no? Donde Don Quijote parece más sensato y es el propio Sancho Panza, ¿no? El que se lanza a creer en ínsulas y cosas extraordinarias, ¿no? Y yo creo que está ahí el truco. Podríamos decir que el Quijote se sanchifica y Sancho se quijotiza. Sí, completamente, porque lo que nos muestra precisamente es que la novela construye su propia realidad, ¿no? Cuando hablamos del realismo en la novela, bueno, la novela a través de la imaginación construye una nueva verdad, ¿no? Que es lo que nos ofrece el Quijote. Y luego una cosa que ahora se hace mucho, ahora todo el mundo lo hace, que es que los hechos transforman al personaje, lo hacen evolucionar. En aquella época no pasaba eso, no simplemente el personaje, las novelas de caballerías, los hechos le iban abrumando, pero el tipo seguía igual pétreo, ¿no? El Quijote no es así. No, y además es un personaje con muchos matices, ¿no? Porque ni siquiera sabemos realmente, ¿no? Don Quijote, que, bueno, se puede considerar un personaje jocoso, ridículo, un loco, pero Cervantes va introduciendo como muchas pistas, ¿no? Hay un momento en el que cuando es molido a palos, ¿no? En uno de sus errores, ¿no? Que cree que una reata de comerciantes, bueno, pues son unos enemigos invasores y lo muelen a palos. Cuando lo van a ayudar y a socorrer y le abren el yelmo, él dice, yo sé quién soy, ¿no? Y no sabemos, ¿no?, si Don Quijote realmente está loco, se hace el loco, o es ese afán suyo de cambiar el mundo. Quizá tal vez solamente es un soñador, un idealista, ¿no?, que quiere un mundo mejor. Digamos que hay 50 personajes femeninos, pero hay uno de ellos, poco se habla de él. Es un personaje que a mí es de los primeros personajes feministas, o prefeministas, o protofeministas de la historia. Y aparece en el capítulo, tú te acordarás de ella, es Marcela. Sí.
Marcela, la pastora. Pastora. Marcela. Aparece en el capítulo 14 de la primera parte. Vamos a recordarlo un momento porque Marcela es una mujer hermosa, hermosísima y libre, que rechaza a los pastores que la pretenden, y uno de ellos, que es Grisóstomo, se suicida por amor. Y en el entierro, Marcela pronuncia un discurso en defensa de su libertad y de su autonomía, porque no quiere depender de los hombres, ni quiere depender de su propia belleza tampoco, ¿no? Y cuestiona los principios de la sociedad patriarcal. Y es precioso el discurso de Marcela. Dice: yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos, los espejos de mis pensamientos y mi hermosura. Fuego soy apartado. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Así que a Grisóstomo antes lo mató su porfía que mi crueldad. Si alguien tenía dudas de que Cervantes es un tipo modernísimo, ahí hay una prueba. Aparte que cada época lo interpreta como quiere. Yo recuerdo, cada generación, ¿no? Incluso, ¿no? Dice lo que quiere, algunas que consideran solo que es un libro de humor y otros que es un libro casi metafísico o existencialista. Bueno, por eso es una novela total, ¿no? Porque cada lector, que esa es la gracia, ¿no? El gran éxito de una novela es que cuando cada lector la hace suya, ¿no? Y tiene la impresión de que la han escrito para él, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿no? Y el Quijote lo consigue, ¿no? Todos hacemos nuestra propia lectura. Tiene momentos realmente muy divertidos, te puedes reír, pero bueno, también tiene momentos también de melancolía y de reflexión. Bueno, y es un libro con el que podemos identificarnos los lectores de la cuenca mediterránea, porque jamás llueve. Nunca, en ningún momento de las dos partes del Quijote llueve, no cae una gota, ¿no? Pues en eso también es muy moderno, es decir, con la sequía que tenemos, pues se puede leer ahora como si se hubiera escrito la semana pasada. Es curioso que leía que Cervantes, por cierto, que se enroló para ir, o le enrolaron para ir a Lepanto, no sabía nadar. Bueno, en aquella época era bastante frecuente, ¿no? Había esa idea de que, bueno, si caigo en mitad del mar, mejor acabar cuanto antes que no andar por ahí chapoteando, ¿no? Hasta que me coman los tiburones. Bueno, en este momento vamos a decir que Vicenç Armero, nuestro realizador y técnico de sonido, está llamando a un personaje que nos hace muchísima ilusión entrevistar. No se prodiga en absoluto en público. Es una entrevista que está a la altura de un primer podcast, de un podcast inaugural como este de Librújula. Y de hecho tiene un motivo, tiene una razón de ser, y es que Alejandro Amenábar empieza dentro de pocas semanas el rodaje de una película, una gran superproducción llamada El cautivo, sobre precisamente los 5 años que Miguel de Cervantes permaneció preso en una cárcel de Argel. Tenemos ya la llamada preparada. ¿Hola? Hola. ¿Don Miguel de Cervantes? Decidme, vuesa merced, buen hombre. No ha sido fácil, nada fácil encontraros, la verdad. Es normal, llevo 400 años muerto. No lo habremos interrumpido, entonces. Creedme, en mis circunstancias se agradecen mucho las interrupciones. ¿Se aburre usted mucho? Como una ostra, y aún más. Verá, le hemos llamado para preguntarle qué le parece que se esté preparando una gran película sobre sus años preso en Argel. No soy ducho en películas, pero sí en dramas. Y a fe que en Argel hubo bastante de esos. Así que me parece bien. ¿Cuánto tiempo estuvo cautivo? ¿5 años? 5 años, 1 mes y 4 fugas que se fueron al traste. 4 fugas. ¿A eso se le llama tozudez? A eso se le llama no tener más remedio. Como he sabido, quiso el infortunio que yo llevara unas cartas de recomendación de don Juan de Austria, y al verlas se pensaron que yo era personaje principal y pusieron mi rescate muy alto. Pero, don Miguel, ¿los turcos no le castigaban cada vez que le cogían? Pues debí caerle bien al capitán de los infieles, porque a mi muerte mis orejas seguían bien puestas. ¿Y cómo era Argel, la temida ciudad-prisión turca? Animada como Nápoles, pero cruel como el infierno. Pasábamos de 25.000 los presos cristianos, pero no era una fea ciudad, ¿no? Por doquier se levantaban palacios de mármol policromado y finos azulejos. Siempre había algo que ver, un desfile de alabarderos, los genízaros marchando al son de las trompetas. Por desgracia, también contemplaba las crueldades con que los turcos rompían el cuerpo y el alma de los cristianos. Los empalaban, los ahorcaban o los desorejaban, entre risas y bromas. Pero al menos hacen una película sobre mí, que ya iba siendo hora.
Bueno, la verdad es que es cierto que se han hecho muy pocas. ¿Pocas decís? En Hollywood ya hubieran hecho Cervantes, cazador de vampiros o alguna memez por el estilo. Pero, don Miguel, es que las películas de época cuestan mucho dinero. Dinero. Bah. En mi época sí que no había dinero. Había inquisición, piratería, burocracia, prebendas. Pero dinero, bien poco. Mirad, en enero de 1605 se puso a la venta la primera edición del Quijote. 2000 ejemplares, un éxito enorme. En poco tiempo se imprimía en todos los reinos de España. Bien, ¿sabéis cuánto costaba cada ejemplar? Pues no. 290 maravedíes y medio. Eso en euros sería... Solo os puedo decir que un vendimiador debía trabajar 6 días enteros para poder pagarlo. ¿El Quijote entonces era un libro muy caro? Bueno, eso depende de si uno era vendimiador o el rey de España. Don Miguel, ¿de qué época de su vida le gustaría que se rodara una película? ¿Cuál sería su etapa preferida? Por ejemplo, cuando publicó el Quijote, pues. Aquello estuvo bien, sí. Yo no esperaba el éxito de mi Quijote. Soñaba con él, pero no lo esperaba. Por desgracia, las novelas eran un género menor, así que a mi muerte seguía igual de pobre que cuando nací, que era bastante. Usted escribió el Quijote cuando tenía 50 años, una edad en que la mayoría de la gente, digamos, que ya lo había vivido todo. Bueno, yo tenía ya ganas de dar a un personaje el mejor rasgo de mi humanidad, que es el de encontrar contento en los quebrantos y acomodo en la escasez. Don Quijote, como la mayoría de españoles, sonríe en su tristeza. No en balde en mi época teníamos que mantener a 500.000 de nobles y otros tantos sacerdotes ociosos, cuya única ocupación era borrar de su pasado la sangre judía. Pero volviendo al tema de las películas, podrían hacer una prodigiosa de cuando yo estudiaba poesía con López de Hoyos, y un buen día herí con la espada a un arquitecto real. La justicia me condenó a que me cortaran la mano derecha y a ser desterrado 10 años. Y como no tenía ninguna gana de perder la mano, decidí fugarme de España. Creo que vuestro rey emérito ha hecho lo mismo, por cierto. Quiero decir, fugarse. ¿Don Miguel se ha enterado? Estoy muerto, no sordo. Pues sí, se ha ido, sí. A Abu Dhabi, aunque viene de vez en cuando, eso es verdad. ¿A Abu Dhabi por dónde cae? Pues en los Emiratos Árabes. ¿Con los infieles? Pues la debió hacer muy gorda. Par 10, estos reyes españoles no aprenderán nunca. Decía que hirió usted con la espada a un arquitecto. ¿Se solía batir en duelo con frecuencia? Bueno, de joven tenía la costumbre de abdicar de la prudencia e ir a lo que saltare. Pero no era el único. Deberíais ver lo acomodada que llevaban la espada algunos ilustres escritores. ¿Cómo quiénes? Lope, Quevedo, Góngora. No sé si eran más diestros con la pluma o con la espada. Ahora que lo pienso. Lepanto, Pardiez, qué colosal película podría hacerse con esa batalla. 300 naves cristianas surcando como fieras el mar, galeras, fragatas, bergantines y 6 enormes galeazas venecianas de 50 metros de eslora, con unos remos tan pesados que apenas podían manejar los 7 hombres. Y frente a todas, la nave capitana, con su enorme cruz de oro en la popa, y en su puente de mando, quieto como una estatua policromada, don Juan de Austria, cubierto con su coraza reluciente. ¿Eso fue en 1570? La flota cristiana se hizo a la mar un 14 de septiembre de 1571, y 3 semanas después avistaba al enemigo en el canal de Lepanto. La batalla de Lepanto fue gloriosa, una lucha de titanes. La recuerdo como si hubiera sido ayer. ¡Bum, bum, bum! El retumbar de los cañones, los remeros moribundos, los barcos que eran tomados una y otra vez. 2000 cañones disparando a un mismo tiempo. Los alaridos de centenares de hombres abrasados por las llamas, ensartados por una espada o ahogados. El mar teñido de rojo. Rezos que invocaban a Cristo mezclándose con otros que llamaban a Alá. Soldados de ojos feroces reclamando a sus madres. 50.000 hombres murieron en solo 5 horas. 50.000. ¿Y usted cómo recibió la herida de la mano? Me alcanzaron 3 arcabuzazos. 2 en el pecho y uno que me dejó la mano izquierda pendiendo como un trapo ensangrentado. Pero yo no noté dolor en ese momento.
Con franqueza, lo primero que pensé fue que obtendría un ascenso. Ajá, y la ascendieron. Ni por esas. Una vez en tierra, tuve que volver a mi regimiento y a los naipes. ¿Le gustaba jugar a los naipes, don Miguel? Si hubiera sido sacerdote o rey, me hubiera solazado admirando mis estanques, pero como no lo era, me solazaba desplumándome con los naipes, sí. Ya, pero si no tenía suerte en el juego, entonces sería afortunado en amores. ¿Qué va? He conocido por debajo algunas faldas y gorgueras, pero ni en juego ni en amores no tengo ninguna guerra por perder. Por ejemplo, cuando me liberaron los padres trinitarios de Argel, regresé a España y pensé que me darían un cargo en la corte por ser héroe de Lepanto. Pero ¿a quién le importaba ya en España aquella batalla? Las tabernas estaban llenas de fanfarrones que aburrían con sus historias de Lepanto. Unas historias más baratas que las cebollas, vive Dios. Ya, y por eso tuvo que ponerse a escribir comedias para ganar algo de dinero. Yo hubiera escrito versos, pero sé por experiencia que el año que es abundante en poesía también lo es en hambre. Pero también esa fue una guerra perdida. Escribí 20 o 30 comedias, pero Lope entró arrasando y me tuve que retirar de escena. Dicen que a los 5 años Lope de Vega sabía leer el latín. A los 5 años sabía leer el latín y que a los 12 ya componía comedias. Y que podía escribir 3000 versos entre 2 amaneceres. Pero también que ninguna alabanza le parecía suficiente. Cada cual es como Dios le hizo. Y aún peor, muchas veces. Tony, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Desde luego. Estaba pensando que una buena película, don Miguel, sería su encuentro con William Shakespeare. Lo vio en Valladolid, ¿verdad? Sí, aunque fue un encuentro breve. El señor Shakespeare tenía muchas ocupaciones como gentilhombre de la embajada inglesa que negociaba la paz con España. ¿Y cómo era Shakespeare? No era ningún patán rústico, no, al contrario, era muy cortés. Me sorprendió que siendo 2 décadas más joven que yo, fuera mucho más calvo y, sobre todo, mucho más rico. Shakespeare y usted tienen predilección por temas como la moral, el poder del mal, el amor, ¿verdad? Sí, pero él los trataba desde el extranjero. En Inglaterra no estaba bien visto hacer burla del propio país, y por eso todas sus comedias ocurren en lugares raros o pretéritos, enmascarando los pensamientos del autor. Yo, con cortesía, le dije que había hecho de la necesidad virtud, y que gracias a no ser de ninguna parte, sus obras eran de todas partes. Claro, hablaron de sus países, de la guerra, de la Armada Invencible, otra gran película que se podría rodar, por cierto. Sí, claro. Me dijo una frase que no he olvidado. Señor Cervantes, dijo, no olvidéis nunca que los gobernantes, cuando quieren distraer al pueblo, declaran guerras. ¿Y no volvió a verle? No. Sepan vuestras mercedes que tendremos que ir acabando, me temo. Por aquí hay ciertas leyes. Don Miguel, las leyes del más allá. Más allá que acá, eso seguro. Para ir acabando, usted ha escrito que la poesía es una gracia que no quiso darle el cielo. Pero, ¿usted no cree que en el Quijote ha hecho poesía, digamos, pero en prosa? ¿Poesía? Si no rima ni una palabra y las vocales andan todas desparejadas. No. Yo quería que fuera tan solo una prosa discreta y que moviera la risa. Pero cuando empecé a escribirla, mi ingenio moraba en una prisión sevillana. Así que mi Quijote me salió seco, avellanado, algo antojadizo y de ingenio resfriado. Y recuérdenos por qué estaba usted en prisión. Me acusaron de malversación de fondos mientras estaba requisando aceite para la Armada Invencible, como si en España no hubiera pícaros a mansalva. Sin embargo, Dios aprieta pero no ahoga, y gracias a aquellos timadores, ladrones de iglesias, lechuguinos y asesinos mal aconsejados, aprendí en 7 meses más refranes que en 7 años. Aquellos presos no sabían decir razón sin refrán, ni refrán que no les pareciera razón. Bueno, un poco como Sancho, ¿no? Como Sancho, y peor. ¿Cuánto tiempo tardó usted en escribir la primera parte del Quijote? Pues 6 años escribiendo y 50 viviendo. No lo hice en un credo, ¿no? Recuerdo que me preguntaban a veces si yo me sentía el padre de Don Quijote. Pues no,
¿Acaso su padrastro? El padre de Don Quijote es el camino polvoriento, la música de las ventas, la serenidad de los cielos, los refranes y las tierras castellanas, que inspiran y convierten en artistas a los hombres, y que pertenecen a 4 distinguidos duques que viven en torno al rey. Don Miguel, ya acabamos, pero no puedo dejar que se vaya sin preguntarle. Seguro que muchos oyentes también se lo están preguntando. ¿Querría acordarse del misterioso nombre de ese lugar de la Mancha? Porque no sabe la de especulaciones que se han hecho sobre este asuntillo. Pues no. Quiero que todas las ciudades de la Mancha puedan contender entre sí por tener por suyo a Don Quijote, como contendieron las 7 ciudades de Grecia por Homero. Si os lo dijera, ganaría una ciudad, pero ¿cuánto perderían las demás? Dentro de 1000 años, toda la Mancha seguirá siendo el hogar de Don Quijote. Pero a lo mejor dentro de 1000 años está otra vez de moda la caballería andante, digo la de verdad, la de Palmerín de Inglaterra, Marís de Gaula, Tirant-lo Blanc, la doncella placer de mi vida. No digo que no, puesto que he sabido que las modas son antojadizas, pero la gente seguirá leyendo mi Quijote. Lo veo muy seguro. Dentro de 1000 años, amigo mío, los hombres seguirán viendo gigantes donde solo hay molinos, y al reírse del Quijote se reirán de sus propios temores y así no les tendrán miedo, porque los verdaderos libros proporcionan saber, suavizan el carácter e iluminan ese rincón de la gente donde no hay apariencia, sino verdad. ¿Y no os molesta que se haya escrito más páginas sobre el Quijote que sobre usted mismo, su creador? No, hay más lecciones en el Quijote que en mí mismo. ¿Por ejemplo? Los males que no tienen fuerza para acabar con la vida, no la han de tener para acabar con la paciencia. Don Quijote no conquista nada a fuerza de trabajos. Se mete en más enredos de los necesarios y, sin embargo, sigue caminando. Y así va descubriendo que aun en el mismo infierno debe de haber buena gente. Don Miguel de Cervantes, gracias por su presencia en el primer podcast de Librújula. Gracias a vos, don Carlos, y a vos, don Tony. Yo regreso a mis aburrimientos. Don Miguel, ¿dele recuerdos a Lope y Góngora y todos los demás? Nada, ya ha colgado. ¡Qué tío, Tony! Don Miguel, qué emoción. Un grande. Qué emoción. Bueno, llegamos ya a la parte final de este podcast en la que Tony nos va a recomendar algunos libritos para este Sant Jordi. Yo solo quiero decir antes que Tony Iturbe acaba de publicar su nueva novela que se llama Música en la oscuridad en Seix Barral. Dicho esto, ¿qué libros o qué librazos nos recomiendas? Pues mira, un libro que me ha impactado mucho es La caída del cielo, de David Copenagua. Él es un chamán Yanomami, es la voz de los Yanomamis que está luchando por defender una selva, una cultura y una cosmovisión que son realmente extraordinarias y maravillosas. Realmente es un libro que vale mucho la pena. ¿Editorial? Capitán Swing. Capitán Swing. Uno más. Mira, La guerra de Nico. Es un libro que sale presuntamente como libro infantil, pero yo debo ser muy infantil porque me ha entusiasmado. Yo creo que es un libro que apela al niño que todos hemos sido. La guerra de Nico, de José Natero, es una novela en la que nos cuenta cómo, en una guerra unos soldados van a reclutar a un tal Nicolás Franz y que es su padre, pero como no está y está el hijo, Nico Franz, se lo llevan a él, puesto que han venido a reclutar a un Nico Franz. Y todo este error burocrático nos demuestra, como si fuera una novela kafkiana, la absurdidad de la guerra, ¿no? Esa guerra que anda por ahí sonando en lontananza y que tenemos que evitar de todas las maneras posibles. ¿Tienes más, Tony? Bueno, pues por ejemplo, muy rápido me ha llamado la atención La vida secreta de Roberto Bolaño, que es el nuevo libro de Montero Glez. Montero Glez, ese francotirador literario, ese vividor, porque es un tipo que vive la vida a tragos y que nos lleva en este libro a una obra metaliteraria, hecha de pequeños relatos de un encuentro con Roberto Bolaño que nunca sucedió más que en su imaginación, pero que también está lleno de verdad, de críticas, da unas cuantas puñaladas muy tipo Montero
Montero Glez, y bueno, y en resumen es una especie de artefacto monteriano que yo creo que tiene mucha sustancia. O sea, pero no es una biografía de Bolaño, ¿eh? No, para nada. Es decir, él se encuentra con Bolaño en un tren, pero en realidad es un personaje interpuesto y es el propio Roberto Bolaño el que va a acabar un poco copiando, digamos, a ese narrador que plantea Montero Glez, el gran personaje de sus novelas. De alguna forma, la teoría de Montero Glez es que Roberto Bolaño era un poeta, que todo este bombo que le han dado de novelista es un bombo hinchado y al final, bueno, él tiene la idea de que todo fue un gran plan, ¿no? Un plan maquiavélico para hacer de Roberto Bolaño un novelista cuando él en realidad solamente quiso ser siempre poeta. Bien, ¿no? Bueno, muy monteriano. Bien, esto es como cuando uno lee a Vázquez Montalbán las poesías, quiero decir, o las letras de las canciones, dice, wow, si este era un poeta, ¿sabes? Sin embargo, lo conocemos todos por las novelas de Carballo. Y posiblemente eso también distorsione un poco a los personajes, ¿no? Y al final es verdad que Roberto Bolaño se ha convertido en una especie de mito, ¿no? Una especie de santo laico. Y tal vez, bueno, como sucede con muchos autores, ¿no? Que el mismo Miguel de Cervantes, ¿no? Él no creía que el Quijote fuera su mejor obra, ¿no? Él creía que él sería recordado por el Persiles, ¿no? Esa novela bizantina tan imposible, ¿no? Y bueno, pues Roberto Bolaño, él hubiera querido ser recordado como poeta y bueno, y la paradoja es que es recordado como novelista y nadie lee su poesía, ¿no? En fin, el mundo de la literatura está lleno de quiebros. Bueno, la historia nos pone a todos en nuestro lugar. Bueno, quizá no el lugar que nosotros hubiéramos querido, pero efectivamente, como la historia la escriben otros, pues así nos va. Vale, ¿alguna novelita más o alguna novela, algún pues libro? Hablaremos en un próximo podcast mucho más a fondo de Kafka, pero me ha llamado la atención Soy Milena de Praga, un libro de Mónica Zgustova que novela la vida de Milena Jesenská, el gran amor de Franz Kafka, y nos la muestra como esa mujer independiente, pero a la vez atrapada, ¿no? En ese matrimonio tóxico con Ernst Pollack, ese intelectual, pero por otro lado realmente, bueno, un maltratador psicológico, ¿no? Muy interesante porque a veces pensamos que el maltratador, el abuso, la violencia de género se da en las clases sociales, pues en fin, menos ilustradas, ¿no? Mientras que Pollack era un gran intelectual de su tiempo y sin embargo era, bueno, pues un desgraciado, ¿no? Que le hizo la vida muy amarga a Milena Jesenská hasta que al final, y según la teoría de Mónica Zgustova, gracias a haber conocido a Kafka y la forma en que Kafka, bueno, la hizo a ella empoderarse y hacerse mucho más segura de sí misma, consiguió finalmente dejar a ese Ernst Pollack, en fin, muy, muy justamente. Bueno, ya tenemos lecturas, ¿no? Bueno, y si no, que salgan en la calle. Es San Jordi y ahí hay un mundo por descubrir, ¿no? Claro. Debajo de la tapa de cada libro, pues siempre hay una historia. Tony, gracias. Hasta la próxima. Suerte con tu libro. Y nosotros ha llegado el momento de despedirnos. Y así es como nace un nuevo podcast. Cada 2 semanas volveremos a la carga con más literatura, más ganas de divertir, de informar, de sorprender, más amor por los libros. Y hay que decir las personas que han hecho posible este invento. Para empezar, Tony Turbe, que nos ha acompañado hoy, director de Librújula. Susana Picós, coordinadora del podcast. Una noticia, Cervantes no era Cervantes de verdad. Era un actor. Se llama Jordi Brau. Por supuesto, Vicens Armero, realizador imprescindible, técnico de sonido, y quien nos habla, Carlos Luria. La semana que viene, un asunto que realmente va a arrastrar pasiones, el terror que se nos viene encima. No hablaremos de Vox da más miedo, y nos acompañará alguien muy especial que sabe mucho de literatura de miedo. Eso será de aquí a 2 semanas. Gracias y hasta pronto.